Hoy tenemos en el podcast a Joana León, que es nutricionista deportiva de alto rendimiento, por eso la hemos traído, porque nos viene bien. Y vais a ver también cómo nos simplifica y nos habla de una forma muy sencilla y muy fácil de cómo tenemos que adaptar nuestra alimentación a conseguir nuestros objetivos. Pues yo soy Joana, soy dietista nutricionista, he competido en judo, empecé a competir a los 13-14 años más o menos. Actualmente es mi tercera temporada ahora mismo con el Atlético de Madrid, las dos anteriores estuve con el Atlético de Madrid en el primer equipo femenino y también estoy en clínica privada como cuando empecé, con deportistas de alto rendimiento, van a participar ahora en los Juegos Olímpicos. Y también con gente de a pie. Tenemos una tasa metabólica basal, ¿vale? Que digamos que es el consumo mínimo de energía que nosotros necesitamos para cumplir con nuestras funciones vitales. Parece que solo con comer saludable nos vale, pero sí es verdad que el tener en cuenta la cantidad de cada grupo de alimentos de forma orientativa que consumimos nos puede ayudar mucho a que esa dieta esté bien organizada y bien estructurada. Sí es verdad que si yo tengo un objetivo, por ejemplo, pérdida de peso, si yo alcanzo un déficit calórico, yo voy a perder peso. Lo que vamos a tener en cuenta también es la calidad de esa pérdida de peso. Es decir, si yo hago un déficit calórico muy grande porque estoy teniendo en cuenta las calorías pero estoy ajustando mucho el déficit y no consumo casi nada de proteína o me quedo muy cortito en proteína, lo normal es que la masa muscular se vaya y eso sería una pérdida de peso de mala calidad. Muchos deportistas solo se centran en el arroz y el pollo y yo ahí es donde tengo que trabajar mucho con ellos de vamos a meter verduras, vamos a meter fruta, legumbres, entonces sí que trabajo con ellos. Con una dieta de 1200 calorías ganar masa muscular va a ser difícil. Se puede hacer sin necesidad de ningún nutricionista. La cosa es que la información que tú la obtengas, obténla de una fuente fiable y que te dé los datos que más o menos se adapten a ti. Que actualmente o hasta ahora has trabajado con todo tipo de personas, desde personas como David o como yo, normal y corriente, que un poco deportistas, personas que no hacen deporte, personas o clubes tan grandes como el Atlético de Madrid y también has dicho personas que se preparan para los Juegos Olímpicos. O sea, al más alto nivel, personas de élite. Hay mucha diferencia entre una preparación de una persona que llega a la consulta y quiere, como David, perder un poco de peso o yo ganar un poco de masa muscular y un deportista de élite o un club donde te exigen tanto esa presión porque estén los jugadores o las jugadoras en este caso tan bien físicamente. La diferencia es bastante grande porque el objetivo es muy diferente. Entonces mi objetivo también como nutricionista es muy diferente. A una persona de calle que viene a la clínica generalmente lo que busca es o cuidar su alimentación o buscar una pérdida de masa grasa, una mejora de masa muscular, donde con ciertos cambios concretos la progresión puede ser un poquito más lenta o más avanzada, pero los objetivos se van a lograr a corto o a largo plazo. Y el hecho de que ese objetivo se logre o no le va a perjudicar tanto como a un deportista de élite o como a una empresa como un club deportivo como el Atlético de Madrid. Cuando hablamos ya de deportistas de élite, que son de élite tanto las jugadoras como los deportistas que llevo, el que tengan un buen rendimiento y el que entrenen bien todos los días, el que no se lesionen, el que estén al 100% es parte de su trabajo y su trabajo depende de ello. Por lo tanto, mi componente es bastante más importante en un deportista de élite que en una persona de calle que tiene unos objetivos un poquito más generales. Entonces, el foco a la hora de ajustar el plan nutricional es muy diferente en élite que en otro tipo de personas. ¿Se siente esa presión de que una jugadora o un deportista de élite esté bien? Por ejemplo, supongo que sufrirás cuando una jugadora se lesiona o cuando un deportista no está rindiendo al más alto nivel, como esa presión, ¿la notas tú como trabajadora? La presión se nota. Sobre todo, por ejemplo, cuando son deportistas tipo judo, boxeo, taekwondo, que llevo muchos, tienen que dar el peso. Y estos deportistas no dan el peso de sobra. Es decir, tenemos que llevar una estrategia muy ajustada para que den el peso bien, para que se recuperen bien, para que al día siguiente compitan bien. Entonces la presión se nota bastante porque hay que hacer las cosas bien, para que todo vaya bien. En el caso de las jugadoras, más de lo mismo. No es tanto presión por parte de la jugadora, que también lo quiere hacer bien y se deja llevar muy bien, pero sí que es presión por parte de staff y del equipo que necesitan que esa jugadora esté al 100% lo antes posible. Por lo tanto, la presión es muy diferente, sí. Y se nota, pero es una presión que, como las jugadoras y los deportistas son bastante positivos, porque somos una ayuda, se lleva bastante bien. Vale, entonces a nivel deportista de élite es una presión totalmente distinta a nivel usuario de calle, como dices. Yo creo que la mayoría de gente que
que nos está viendo le interesa más estos conceptos básicos de la nutrición. Nosotros no tenemos mucha idea. Entonces, a nivel nutricional, que nos puedes explicar un poco cómo funciona a nivel básico la nutrición y cómo está asociado eso al rendimiento deportivo. Vale, bueno, pues nosotros tenemos, voy a intentar no liarme mucho, pero tenemos una tasa metabólica basal, ¿vale? Que digamos que es el consumo mínimo de energía que nosotros necesitamos para cumplir con nuestras funciones vitales, pues la digestión, el descanso, respiración, todo. A eso, aparte, le tenemos que añadir pues, que tenemos más gastos. Tenemos nuestro gasto del día a día, tenemos nuestro gasto de digestión, nuestro gasto de entrenamiento. Por lo tanto, como nutricionista yo tengo que tener en cuenta cuál es el gasto energético de cada persona. Hay diferentes fórmulas y esto no es nada exacto. Siempre se trabaja un poquito sobre ensayo-error, pero hay diferentes fórmulas donde nosotros buscamos que esa persona con X objetivo alcance esas calorías. Dentro de esas calorías, que es, digamos, la forma en la que medimos la energía que nosotros ingerimos, los grupos de alimentos tienen diferentes macronutrientes. Cada macronutriente tiene diferentes calorías. Tenemos tanto las proteínas como los hidratos de carbono como las grasas, que yo creo que de esos 3 macronutrientes sí que hemos oído hablar. Las proteínas, su principal función es la estructural. Es decir, nosotros con un entrenamiento, por ejemplo, al entrenar tenemos unas roturas musculares, y con ese consumo de proteínas, esas proteínas se convierten en aminoácidos con el proceso de digestión y digamos que son como los ladrillitos del músculo. Así es como yo lo intento explicar así un poco de forma básica. Y aparte forman parte de muchísimas estructuras, no solo del músculo, de casi todo el organismo. Luego tenemos los hidratos de carbono, que entendemos por cereales, arroces, tubérculos, frutas, que son principalmente energéticos, es decir, son nuestra principal fuente de energía cuando hay un entrenamiento de una intensidad media-alta. Por lo tanto, tanto en entrenamiento como en entrenamiento más básico como en entrenamiento de alto rendimiento hay que tenerlo en cuenta también. Y por último tenemos las grasas, que las encontramos pues, en frutos secos, aguacates, aceites, pescados azules, pescados un poquito más grasos, que tienen, aparte de una función energética, porque son las que más energía contienen, tienen también una función pues, un poquito más estructural, antiinflamatoria, tienen también una función a la hora de controlar todo el tema hormonal, ¿vale? Por lo tanto, que haya un buen aporte de grasas saludables también va a ser beneficioso. ¿Y esos porcentajes para una dieta normal y corriente sin un objetivo deportivo claro o simplemente estar saludable, esos macronutrientes, cómo más o menos se podrían repartir a nivel básico? El que estén repartidos de forma adecuada es importante, ¿vale? Porque muchas veces parece que solo con comer saludable nos vale, pero sí es verdad que el tener en cuenta la cantidad de cada grupo de alimentos de forma orientativa que consumimos nos puede ayudar mucho a que esa dieta esté bien organizada y bien estructurada. Yo normalmente no suelo trabajar por porcentajes porque eso es algo un poco ambiguo y yo suelo trabajar por gramos por kilo de peso. Por ejemplo, en el caso de la proteína, en gente que no es muy deportista, normalmente entre 1,5 y 1,7 gramos por kilo de peso es suficiente. En el caso de deportistas donde hay un daño muscular mucho más alto, donde la intensidad sea mucho más alta, hay un entrenamiento de fuerza que genere mucho más daño muscular, ese consumo de proteína para ayudar a esa reparación y a esa generación de masa muscular aumenta un poquito y puede llegar pues, a lo mejor hasta 2, 2,2, dependiendo mucho de las calorías que consumamos. En el caso de los hidratos de carbono, también depende mucho de la actividad que tengamos. Generalmente, una persona que haga un entrenamiento diario con 2 gramos por kilo de peso, 2,5 puede ser suficiente, dependiendo mucho del objetivo. En el caso de que sean el deportista de alto rendimiento, pues a lo mejor hemos llegado hasta 6-7 y deportistas de resistencia incluso un poquito más, dependiendo del tipo de deportista. Y en cuanto a grasas, intentar mantener un mínimo, pues entre un 0,8, 1 gramo por kilo. Esto se calcula teniendo en cuenta los gramos que te aporta cada alimento. Pues por ejemplo, si 100 gramos de pollo me aporta 25 gramos de proteína, pues tengo que tener en cuenta más o menos cuánto me aporta cada cosa. A nivel general, lo que yo suelo decir para que no estén cortando macronutrientes ni nada de eso, la base de proteína y verduras en vuestras comidas va a ser esencial, es decir, que haya un buen aporte de proteína, tanto en comida como en cena, e intentar también añadir en desayuno. Y luego nuestro consumo de hidrato de carbono pues va a variar un poquito según nuestra actividad física. ¿Que nuestra actividad física ha sido más alta? Vale, pues yo puedo meter un poquito más de hidrato de carbono en forma de pues legumbre, patata, boniato, arroz integral, pasta integral. En el caso de que mi día a día haya sido más sedentario, pues mi gasto energético ha sido más bajo,
mi necesidad de hidrato de carbono va a ser más baja. No quiere decir que se elimine, pero igual optar más pues, por frutas, otros cereales integrales, legumbres. Así es como yo lo intentaría organizar. O sea, si tuviéramos que poner a nivel conceptual, ¿no? ¿Dónde tendríamos que poner el foco? ¿Más en la parte de las macros o a nivel calorías? Es decir, ¿qué es importante o qué es más interesante? ¿Mirar las macros o mirar las calorías que ingiero? Las dos cosas son importantes. Sí es verdad que si yo tengo un objetivo, por ejemplo, pérdida de peso, si yo alcanzo un déficit calórico, yo voy a perder peso. Lo que vamos a tener en cuenta también es la calidad de esa pérdida de peso. Es decir, si yo hago un déficit calórico muy grande, porque estoy teniendo en cuenta las calorías, pero estoy ajustando mucho el déficit y no consumo casi nada de proteína o me quedo muy cortito en proteína, lo normal es que la masa muscular se vaya. Y eso sería una pérdida de peso de mala calidad. En el caso de que yo quiera ganar masa muscular, por ejemplo, y yo empiezo a comer más porque quiero aumentar las calorías, pero ese aumento de calorías es por parte de un macronutriente que no nos conviene, o no hay un buen aporte de proteína, que quieras o no, es, digamos, lo que nos va a ayudar a generar el músculo, pues en vez de ganar masa muscular, igual estamos ganando masa grasa. Por lo tanto, las calorías son esenciales para el objetivo que tenemos, pero el organizar los macronutrientes para que ese objetivo se logre de forma de buena calidad también es importante. Qué fácil, o sea, escucharlo es súper fácil. Y dentro de esos conceptos también, el concepto de la fibra, que ahora he oído también como que hay que estar pendiente, ¿no? Del aporte, o sea, la cantidad de fibra que ingieres, no sé si es, o sea, entiendo porque es necesario, ¿no? Porque para todo el ciclo de la digestión de nuestro cuerpo Eso es necesario. ¿Es bueno medir también el aporte de fibra de los alimentos o no? Pues debería haber un mínimo, que creo que se encuentra en 20-25 gramos al día, el mínimo de fibra que deberíamos de consumir. Para no estar contando los gramos de fibra, generalmente pues se recomienda unos 500 gramos entre frutas y verduras, que son los alimentos más altos en fibra al día. Normalmente, si tú consumes 1 o 2 piezas de fruta, algún cereal integral, legumbre, y tú tomas tus 2 raciones de verduras diarias, llegas de sobra. Pero el aporte de fibra es muy interesante, primero porque al aportarla aportamos alimentos saludables, es decir, una dieta a base de arroz y pollo, aporte de micronutrientes es mínimo. Entonces es una dieta de mala calidad. Al nosotros aumentar el consumo de alimentos altos en fibra, estamos metiendo también más nutrientes. Y la fibra ayuda sobre todo a tema de microbiota intestinal, que está también ahora muy de moda, para que tengamos una microbiota intestinal beneficiosa, que también actúa sobre el sistema digestivo, actúa sobre el sistema inmune, y también ayuda a enlentecer un poquito los procesos de digestión y ayuda con los niveles de saciedad, a retener más nutrientes, porque el proceso de digestión es más lento. Por lo tanto, sí, es bastante importante. Hay que medirlo, ¿no? Hay que medirlo y muchos deportistas solo se centran en el arroz y el pollo. Y yo ahí es donde tengo que trabajar mucho con ellos de vamos a meter verduras, vamos a meter fruta, legumbres. Entonces sí que hay que trabajar con ellos, con esas cosas. Claro, porque dentro de ese concepto, por lo que hablábamos antes, ¿no? Enfocando estos conceptos ya a un objetivo, ¿no? Imagínate, yo peso 100 kilos, mi intención siempre ha sido bajar de peso, me cuesta mucho porque a veces subo, dejo las dietas, no miro lo que como, me encanta entrenar, eso es verdad, o sea, voy 5 y 6 días al gimnasio, entreno fuerza. Pero si tuviera que adaptar eso a mi dieta yo ahora lo que estoy haciendo es cuento calorías, digo, tengo que tomar, estoy una locura, 1200, 1300 calorías, pero no me cuesta porque es verdad que miro los alimentos y digo, ¿cuántas calorías tiene? Y esto me sacia mucho, pues como de esto, ¿no? ¿Cómo adaptaríamos eso a una persona como yo? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué datos tiene que mirar o a nivel general? Enfocándole en pérdida de masa grasa. Pérdida de masa grasa y mantener o aumentar la masa muscular. O sea, una recomposición, ¿no? Sí. Recomposición muscular. No, recomposición corporal. Corporal, sí. Eso es. Vale. Con una dieta de 1200 calorías, ganar masa muscular va a ser difícil. Va a ser difícil. ¿Por qué? Porque yo para ganar masa muscular, generalmente, necesito una especie de superávit energético, es decir, consumir un poquito más de energía. ¿Por qué? Porque primero el cuerpo va a utilizar toda la energía que necesita para sus funciones y para su gasto, y luego la que sobra la que utiliza para generar esa masa muscular. Entonces, con dietas bajitas en calorías, generar masa muscular es muy difícil, a no ser que esas de repente de primeras empieces a entrenar porque el organismo de repente, como mecanismo de defensa, mejora todo. Si no eres una persona primeriza, va a ser muy difícil. Lo que sí podemos enfocarnos es en mantener al máximo la masa muscular que ya tienes y que entrenes al 100%, es decir, que tengas un consumo de energía suficiente para que tus entrenamientos sean efectivos, porque ya es lo que te gusta. Entonces tenemos que aprovechar para que entrenes al 100%. Generalmente se busca un déficit de depende del objetivo que queramos, de cómo queramos de perder de prisa o de despacio,
pero con un déficit de un 20 o un 25% respecto a tu gasto habitual, con eso debería ser suficiente. Yo creo que tú ahora mismo estás un poquito bastante más alto. Pero sí es verdad que para iniciar, a veces estos cambios bruscos vienen bien. Dime, perdón. No, dale. O sea, quiero decir, porque yo a veces digo, vale, pero si decíamos lo de la pero si yo miro la proteína que tengo que tomar y cumplo con esos 150, 160 gramos de proteína y miro también la parte de las grasas, ¿no? Estas que hablábamos, ¿sería suficiente o tampoco? ¿O perdería masa muscular en este caso? No, bueno, depende. Si el déficit energético es muy grande, por mucha proteína que te tomes, la masa muscular no tiene energía suficiente para mantenerse. Pero si está más o menos bien organizado y es un periodo corto, es decir, en 2 semanas la masa muscular no se va a ir, son periodos mucho más largos, no tiene por qué irse la masa muscular. Pero sí es verdad que a largo plazo, una dieta muy bajita es inviable de seguir, tanto a nivel rendimiento como a nivel de saciedad, y que suelen haber ciertas alteraciones hormonales. Cuando tú no le das suficiente energía al cuerpo y es muy agresivo, el cuerpo reacciona, porque el cuerpo no entiende que tú quieres perder masa grasa. Lo que entiende es que lleva bastante tiempo sin suficiente energía. Y ya ahí se altera un poquito hormonalmente, disminuye un poquito tu tasa metabólica basal, es decir, empiezas a gastar menos, tu cuerpo indirectamente quiere gastar menos, entonces tú quieres entrenar menos, te quieres mover menos. Entonces, a corto plazo igual es viable como para tú enchufarte un poco, pero a largo plazo sí que puede tener ciertos efectos secundarios. ¿Cuánto sería el corto plazo? 2-3 semanitas, por Máximo. ejemplo. Pues voy por la segunda. O sea, me queda una. Y tendría que subir a lo mejor a una ingesta calórica aproximada o miraría los nutrientes. ¿Qué debería de hacer? Yo primero calcularía cuál sería tu déficit ideal, y una vez que yo tenga tu déficit ideal, pues a lo mejor son 1.800 calorías o 1.900. Ahí ya organizo los macronutrientes y depende mucho de la persona. Pues meto un poquito más de hidrato, meto un poquito más de grasa, meto un poquito... Sí que es verdad que la proteína no suelo jugar con ella, vamos a intentar cumplir este mínimo, pero si a esa persona le gusta mucho el hidrato de carbono, pues igual subo un poquito más el hidrato bajo la grasa, o meto un poquito más de grasa, o gestiono un poquito el hidrato. Es como un Tetris, jugando, ¿no? Vas sí, jugando con los macros. Ahora está tan de moda el tema de los macros en redes sociales, todo el mundo que entrena... o que sube sus entrenamientos siempre cuenta los macros, tal. Esos macros son los macronutrientes que has dicho. En una persona normal, una persona por sí misma podría llevar ese seguimiento, o es mejor que... o hay mucho mito con respecto a esto de los macros, y gente, por ejemplo, que toma muchísima proteína en una dosis simplemente, cuando hay estudios que dicen que hasta por ingesta un máximo de 30 gramos más, aunque tomes 60 o 70 no va a ser efectivo. Al final hay mucho mito en todo esto de los macros. ¿Cómo se puede medir así a grosso modo? Hay bastante mito. Entonces, en el caso de que se puede hacer sin necesidad de ningún nutricionista, la cosa es que la información que tú la obtengas, obténla de una fuente fiable y que te dé los datos que más o menos se adapten a ti. Normalmente, si tú más o menos calculas un poco tus macros y utilizas estas apps que te dicen las calorías que están consumiendo y los macronutrientes, y tú has calculado bien tus macronutrientes con una buena organización, se puede seguir. Sí es verdad que con este conteo de macros se puede trampear mucho. ¿Por qué? Pues por lo que tú has dicho. Por ejemplo, tengo que llegar a 150 gramos de proteína, que es bastante, y resulta que llevo 80 y solo me queda la cena. Y de repente metemos 70 o 80 gramos en una misma comida. Todo eso se va a absorber, es decir, los 80 gramos de proteína que te tomes se van a absorber, pero sí es verdad que no van a tener la función con lo que tú te los estás tomando. Entonces, un buen reparto de la proteína a lo largo del día va a ser interesante para evitar pues esos periodos de anabolismo-catabolismo que tengan más anabolismo que a catabolismo. ¿Cómo se trampea también? Pues si yo tengo X gramos de hidrato y de grasa y me he quedado corto, pues me meto un dulce, por ejemplo. O tomo un desayuno un poquito más desequilibrado, más alto en grasa, más alto en azúcar, y luego ya ajusto muchísimo el día para que no me pase mucho. Entonces, eso para un día esporádico o 2 esporádicos se puede hacer. Pero si se hace siempre así, ya estamos perdiendo calidad en la dieta, cierta desorganización, nos estamos centrando demasiado en los macronutrientes y menos en la calidad de la dieta. Entonces, está bien por un lado, pero sí que tiene también sus contras si juegas demasiado.